¿Hasta cuándo, pelotuda? ¿Hasta cuándo, gorda? ¿Hasta cuándo, débil? ¿Hasta cuándo, triste? ¿Hasta cuándo, mal? Dale, ponete las pilas, vos podés. Dale. Luchá, vos podés. Busca las fuerzas. Si las fuerzas no están en el cielo, están acá en tu corazón. ¡Ey, pelotuda! ¿Qué mierda haces hasta ahora en la cama? Salí afuera, respirá. Así como estés despeinada, no importa. Respirá, mi amor, respirá. Que el sol te dé en la cara. Salí a dar una vuelta de manzana, movete, caminá. Sentí el aire, sentí la vida. Estos eran solamente algunos de los mensajes que Alejandra Marina Oliveras, mejor conocida como La Locomotora, nos daba para motivarnos día a día. Lamentablemente falleció la Locomotora Oliveras, una mujer luchadora, amante de la vida, consejera de muchos, una luchadora dentro y fuera del ring. Alejandra pasó por miles de dificultades, pero aún así nunca dejó de amar la vida. Con sus mensajes hizo que muchas personas pudieran encontrar un rumbo, salir adelante y hacernos entender que la vida nos da pelea a todos. Para ella lo más importante y que quería que nosotros entendiéramos es que no hay nada más lindo que compartir una charla, una comida, un abrazo, unos mates y muchas otras cosas más con esas personas que amamos. En el video de hoy tenemos ¿quién era la Locomotora Oliveras? Nació el 20 de marzo de 1978 en El Carmen, provincia de Jujuy, Argentina. Cuando tenía 1 año y medio, su familia se mudó a Córdoba y se crió ahí. Era la cuarta de 7 hermanos y trabajó desde muy chica a la par de ellos junto a su papá. Su infancia estuvo marcada por mucha pobreza, pero aún así nunca le faltó amor en su familia. Terminó la primaria y en esa etapa vivió un momento que la marcó bastante. Ella sabía que merecía la bandera, porque si había algo que le gustaba hacer a Alejandra era estudiar, y aparte porque sabía que era la mejor. Pero según contó en algunas entrevistas, en ese momento una maestra la hizo pasar enfrente de todos y preguntó: ¿a ustedes les parece que esto puede ser una abanderada? En ese momento Alejandra iba vestida con las mismas alpargatas de siempre, con el guardapolvo sucio, lleno de tierra, que le faltaban un par de botones, con el pelo desarreglado, porque ella terminaba de trabajar en el campo y se iba a la escuela. Pero si hay algo que ella sabía era que la pobreza no tenía nada que ver con la inteligencia. Creía y creyó fielmente hasta el último momento que tener plata no era sinónimo de inteligencia y que en los barrios y en las villas habían muchas personas con talento. Y si bien en la escuela te enseñan matemática, lengua, geografía, hay algo que no te enseñan y es a quererte, a creer en vos mismo, a que podés hacer un montón de cosas, y esto es algo que Alejandra afirmó en varias ocasiones. Ale terminó la primaria y empezó el secundario, pero tuvo que abandonar cuando se quedó embarazada. A sus 15 años fue mamá. Cuando tenía 14 años y estaba en la secundaria, se enamoró perdidamente, se fue a vivir con su pareja y abandonó la escuela. Un hombre 14 años mayor que ella, y ojo, porque no es que Alejandra aprobaba este tipo de relaciones, o sea que una menor anduviera con un tipo mayor, sino que en varias ocasiones mencionó que ella se fue a vivir con este hombre porque realmente estaba muy enamorada. Y al principio con este hombre era todo color de rosas hasta que se casó. Ahí descubrió que ese príncipe azul que ella conocía desapareció. Su pareja se transformó en un monstruo que le pegaba por todo. Si no le gustaba la comida, le pegaba. Si iba a jugar a la pelota y no metía un gol, le pegaba. No podía ni siquiera mirarlo de reojo porque si la llegaba a ver que lo estaba mirando mal, le pegaba. Contó que también golpeó a su hijo, que en ese momento tenía tan solo 10 días. Un bebé que lloraba, como lloraría cualquier otro bebé. El tipo le pegó dejando su mano marcada en toda su espaldita. Y en ese momento Alejandra dijo: basta, no podía soportar más ese infierno. Así que empezó a entrenar a escondidas. Empezó a hacer gimnasia, muy fanática en ese momento de Mike Tyson, empezó a ver sus peleas y por momentos creyó que ella también tenía fuerza para poder enfrentarse a su pareja. Primero arrancó haciendo flexiones de brazo, al principio podía hacer 4, después ya podía hacer 6, iba mejorando, también hacía abdominales porque necesitaba agarrar fuerza. Y después de tanto entrenar llegó ese momento en que su pareja entró a la habitación y ya iba derecho a pegarle, así que Alejandra hizo un pie hacia atrás y le pegó un derechazo que el tipo cayó en seco al suelo. En ese momento aprovechó que él estaba tirado en el suelo, agarró a su hijo y se fue de la casa. No volvió nunca más. Esa noche Alejandra y su hijo se mudaron a la casa de los padres de ella, un chalet precario donde todavía vivían algunos de sus 7 hermanos en Alejandra
Alejandro, un pueblo cordobés que no superaba los 5.000 habitantes. En ese pueblo no había gimnasios, mucho menos entrenadores, pero aún así ahí fue donde ella se convirtió en boxeadora profesional. Y el día en que dio ese primer golpe a su ex pareja fue cuando nació la locomotora. Después de haber vivido un infierno que no se lo deseaba a nadie, Alejandra se propuso ser boxeadora profesional. Y ahí arrancó el largo camino de lo que sería un gran sueño cumplido. Después de haberse separado, Alejandra seguía pasando dificultades, trabajaba de lo que se le presentaba, vendía alfajores, encendedores, cortaba el pasto, no le hacía asco a nada. Hasta que un día pasó por una radio y pidió trabajo de lo que sea. Por suerte, Alejandra, que solamente había terminado la primaria, pero sabía leer como muy pocos. Y con ese punto a favor, la contrataron para leer el diario en un programa. Comenzó a salir al aire, contaba sus sueños, que era fanática de Mike Tyson, que quería ser boxeadora, y un ex boxeador que la escuchó la fue a buscar y le dijo: yo te voy a hacer pelear. Así que al mes armó una pelea y así comenzó su carrera la locomotora. Por momentos tuvo miedo de esta primera pelea, no sabía si lo iba a poder lograr, tenía miedo de las burlas, de la vergüenza que podía llegar a pasar. Y en ese momento llamó a su padre, le contó la situación y le dijo la mejor frase que ella escuchó en su vida: hija, si no lo haces te vas a arrepentir toda tu vida de no haberlo intentado. Si es tu sueño, dale para adelante. Ese fue el comienzo de la 6 veces campeona del mundo. Hizo una promisoria campaña amateur y hoy es reconocida a nivel mundial con 33 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 3 derrotas y 2 empates, 6 títulos mundiales, y fue entrenada por uno de los más grandes, Amílcar Brusa, aquel maestro inseparable de Carlos Monzón. El golpe de su vida tal vez lo dio en mayo del 2006 en Tijuana, cuando le arrebató a Jackie Nava, la favorita del mercado, el título mundial super gallo del prestigioso Consejo Mundial del Boxeo. La definición desembocó en el octavo asalto con una granada que impactó en el rostro del azteca en forma de cross. La mexicana luego perdió contra la tigresa Acuña, pero el knockout que le propinó Oliveras fue mucho más famoso todavía. Al día de hoy suma más de 1 millón de reproducciones en YouTube. Siguiendo con su historia, Alejandra seguía soñando con ser boxeadora profesional, pero también seguía pasando por adversidades. Para ella fue muy difícil el día a día siendo una mujer que se quería meter en un deporte que a veces, o en la mayoría de los casos, puede llegar a ser muy machista. Para ese entonces, ella todavía seguía trabajando en la radio, así que decidió ir a buscar un entrenador a un pueblo cercano. Cuando este entrenador la vio, le dijo: pero vos no estás ni como para pelear con tu propia sombra. Pero con los días notó el entusiasmo de Alejandra. Entonces 3 veces a la semana ella agarraba su motito, se iba a entrenar y volvía. El tema de esto era que el gimnasio al que iba habían todos hombres, era solamente de hombres. Muchos le decían que se fuera a lavar los platos, que no era una mujer, que parecía un travesti, y un hombre hasta escupió el piso enfrente de ella y le dijo que le daba asco. Realmente sufrió muchísimo con la discriminación, pero aún así Alejandra no bajó los brazos. En el trayecto de ese año tan difícil de aguantar tantas cosas, Alejandra aprendió la disciplina. Pero para ella disciplina no era ir y agarrarse a las piñas nada más, no, disciplina era un conjunto de cosas: comer bien, entrenar, dormir las horas necesarias, estudiar. Para ella no era solamente un deporte, sino también un trabajo. Disciplina era constancia también para ella en muchos aspectos. Y así fue como comenzó a ganar pelea tras pelea. Iba de visitante y le terminaba ganando a las invictas de otras ciudades. Muchos a veces se reían de su apariencia porque la veían con el pelo súper rubio, los labios rojos, y pensaban que ella iba a joder ahí. Pero no, ella peleaba y ganaba siempre. A veces hacía más de 600 kilómetros para ganar 18 pesos, con los cuales se podía comprar un café y unas medialunas. El boxeo amateur, sobre todo en mujeres, era así, no se ganaba dinero, no se ganaba nada básicamente. Hasta que se le presentó la oportunidad de poder ganar el cinturón de campeona mundial en 2006 contra Jackie Nava en México. Pero antes de contar cómo fue esa victoria en el 2006, tengo que contar que cuando tenía 20 años llegó su segundo hijo, un hijo que tuvo con un hombre que ella amaba, el hombre que ella pensó que era el amor de su vida. Pero la vida le dio un golpe que no se imaginó nunca. 18 días antes de irse a México a pelear por el título de campeona mundial, encontró a su pareja en la cama con su propia hermana. Entre risas, en varias entrevistas, dijo: creo que me vengué con Jackie Nava en México por lo que me pasó ese día. Y a pesar de que con el tiempo lo podía contar como si hubiera sido algo tranquilo que le pasó, aseguró que realmente en ese momento la pasó muy mal. Pese a que fue uno de los golpes más duros de su vida, admitió que fue el combustible para
después convertirse en una verdadera guerrera. Y para no llorar, entrenaba y soñaba porque hacía muchos años que me venía preparando como boxeadora. Demoró 1 año aproximadamente en recuperarse, o sea, imagínate que el amor de tu vida te traiciona y encima con tu propia hermana. Alejandra tuvo que hacer muchos sacrificios para poder viajar a México. Dormía en un colchón en el suelo, trabajaba en 5 gimnasios distintos para poder darle de comer a sus hijos. La plata que ganó en el campeonato del 2006, que fueron unos $2.800, no le sirvieron para nada porque encima se los robaron cuando llegó a Argentina. Así es, cuando llegó a su casa en Argentina, 2 tipos la estaban esperando con un cuchillo, los cuales le robaron toda la plata. La impotencia que tenía porque no se pudo hacer ni un asado con lo que había ganado. Pero bueno, a pesar de que le habían robado todo el dinero que había ganado, no le podían robar el orgullo de ser la campeona del mundo. Más allá de la situación que le tocó vivir con su ex y con su hermana, a la cual perdonó después con los años, Alejandra nunca dejó de creer en el amor, en las personas, era una amante de la vida en general. Ya compitiendo a nivel mundial, Oliveras entrenaba más de 9 horas por día y se despertaba todos los días a las 4 de la mañana. Para mantener a su familia daba clases por la tarde, hizo el instructorado de boxeo y de personal trainer, y su vida se transformó en la de un atleta de alto rendimiento, pero también debía criar a sus hijos por su cuenta. A sus hijos los veía, sí, pero poco, cuando ella les preparaba el desayuno en la mañana y después en la noche recién cuando ella volvía de trabajar y de entrenar. Tuvieron que aprender a cuidarse solos, cocinar, lavar. Ellos sabían que todo lo que hacía su mamá era por el bien de todos para que pudieran comer. Si bien tuvo que dejar muchas cosas de lado como navidades, cumpleaños, eventos de sus hijos a los que no pudo ir, Alejandra hizo todo lo posible para darles lo mejor. Comida, educación, zapatillas, y recalco esto porque Alejandra no tuvo zapatillas hasta sus 16 años. Siempre anduvo con alpargatas hasta que a los 16 años se pudo comprar sus primeras zapatillas, y que en varias entrevistas ella dijo que ella soñaba con tener zapatillas blancas y se pudo comprar sus primeras zapatillas blancas a los 16 años. No tenía zapatillas, Luis. O sea, alpargatas. Toda mi niñez alpargata y adolescencia también. Mi primer par de zapatillas lo tuve a los 16 años y soñaba que iban a ser blancas. Y yo me las compré blancas. Soñaba con poder comerse un asado, un helado, tener una casa, y gracias a su sacrificio lo pudo lograr. A pesar de todos los golpes, la vida recompensó a la locomotora con un espíritu único e inquebrantable que la acompañó hasta el último momento. Pero hablemos un poco de sus logros como boxeadora, porque a veces me llama mucho la atención que esta mujer no haya sido reconocida por lo que era, o sea, una bestia en el buen sentido, ¿no? Era muy buena realmente en lo que hacía. Como mencioné anteriormente, en el 2006 ganó su primer cinturón como campeona mundial contra la mexicana Jackie Nava en la ciudad de Tijuana. El resultado fue nocaut en el round 8 de 10. Primer cinturón mundial conquistado apenas 1 año después de su debut. Defendió exitosamente el título hasta perderlo en diciembre del 2008 ante Marcela la Tigresa Acuña. Una pelea en la que claramente tenían estilos distintos. En los primeros asaltos, Olivera dominó con intensidad y empuje, y ya para el quinto round Acuña le dio un violento derechazo seguido de un zurdazo en la nuca que derribó a la locomotora. Ya para el resto del combate, Acuña asumió el control emocional y táctico, mantuvo la concentración y logró consolidar su victoria. Esta pelea marcó una rivalidad entre ambas que duró 16 años. Alejandra dejó en claro en varias oportunidades que la pelea había sido un robo y que la tigresa la había golpeado de manera ilegal en la nuca. A pesar de eso, se reconciliaron en 2024 en un evento mediático, cerrando así esa enemistad de tantos años con un gran abrazo. Además, Marcela Acuña en sus redes sociales ha dejado claro que lamenta mucho la muerte de su colega, a quien agradeció haber hecho todo lo que hizo por el boxeo femenino. Siguiendo con los logros de la locomotora, el 12 de agosto del 2011 se consagró campeona mundial de peso pluma de la WBA al vencer a Liliana Palmera en Río Cuarto. El 5 de enero del 2012 fue campeona mundial de peso pluma de la Organización Mundial del Boxeo, donde venció a Jessica Villafranca por nocaut en el round 5, título que defendió exitosamente 5 veces. El 11 de octubre del 2013 ganó su cuarto título mundial frente a Lely Luz Flores, y este fue su cuarto título mundial en una división distinta, consolidando su trayectoria como una gran multicampeona. El 8 de abril del 2017 venció en 10 asaltos por puntos a Leslie la Explosiva Morales, consagrándose como campeona mundial superpluma de la WPC. Y en mayo del 2019 volvió a pelear contra Leslie, a quien le ganó por nocaut técnico en el 8º asalto, llevando
llevándose así el título del mundo de la Comisión Mundial del Pugilismo. Estas fueron sus victorias más icónicas, donde el resultado fue ella 5 veces campeona mundial en distintas categorías. En realidad 6, como acabo de decir anteriormente, solo que el último título no se considera como mundial porque pertenecía a una organización que era menor y no era considerada como oficial. Fue campeona mundial en peso super gallo, peso ligero, peso pluma, peso ligero nuevamente y peso super pluma. Ahora, acabas de escuchar que fue campeona mundial 5 veces. ¿Vos sabés lo que significa eso? Porque no es ir y ganar 5 veces el mismo cinturón, no, es mucho más que eso. Y te lo explico brevemente. En el boxeo hay distintas organizaciones que entregan títulos. Dentro de las más importantes están la WBA, que es la Asociación Mundial de Boxeo, la WBC, que es el Consejo Mundial de Boxeo, la IBF, que es la Federación Internacional de Boxeo, y la WBO, que es la Organización Mundial de Boxeo. Cada una de estas organizaciones tiene un cinturón mundial, y aparte de eso también están las categorías por peso, como por ejemplo las categorías que ganó la locomotora: peso super gallo, peso ligero, peso pluma, ligero del CMB y super pluma. ¿Qué hizo la locomotora Oliveras? Ganó campeonatos mundiales en las 5 categorías distintas, o sea que fue subiendo o bajando de peso para poder enfrentarse con otras campeonas y encima ganarles. No es que ganó un cinturón y que lo defendió varias veces, sino que subió de peso 5 veces, se enfrentó con campeonas mundiales en distintas categorías y encima en cada oportunidad se coronó. Esto la convirtió en la primera argentina y en la primera mujer de su generación en ser campeona 5 veces. Lo curioso es que la locomotora tiene los mismos títulos que Floyd Mayweather, pero sin embargo ella nunca fue reconocida de la misma manera. En varias entrevistas dijo: yo fui campeona mundial en 5 categorías distintas, 5, al igual que Mayweather, pero la diferencia es que yo gané por goleada y él por penales, que no es lo mismo. Floyd Mayweather ganó sus 5 títulos por puntos, que no es lo mismo ganar por puntos que por nocaut. Y yo de mis 5 títulos gané 4 por nocaut y 1 por paliza, por puntos pero por fallo unánime. Hay diferencia, es como ganar por goleada y por penales. Yo gané por goleada y él por penales. Pero si hay algo que tenemos que reconocer es que la locomotora tenía algo que Mayweather no, y era el cariño de la gente, y lo va a tener para siempre. Los golpes de la vida me han dolido más, pero tenés que levantarte y no tirar la toalla. Bueno, por eso me quiere la gente, porque soy un ejemplo de verdad, de superación. Tras su última pelea en 2019 se retiró definitivamente del boxeo, cerrando su carrera con 38 combates, 33 victorias, de las cuales 16 fueron por nocaut, solo 3 derrotas y 2 empates. Aparte de eso, también en 2015 entró en los récord Guinness por ser la única mujer en el mundo que ganó 4 títulos mundiales de boxeo en diferentes categorías. A pesar de sus logros a nivel mundial, el reconocimiento económico difiere de sus pares masculinos. En su última pelea ganó tan solo 15.000 pesos. Dijo: un campeón mundial gana 4 millones de dólares por pelea. Una mujer campeona apenas tiene un auto viejo y ni siquiera una casa propia. Y es injusto porque tienen el mismo peso, el mismo entrenamiento, las mismas trompadas, las mismas leyes, el mismo cinturón, pero sin embargo a la hora de cobrar las mujeres cobran miseria y los tipos se hacen millonarios. ¡Vamos, Alejandra! ¡Argentina, Argentina, Argentina! Toda mi vida, todos mis años de carrera me robaron los promotores. Me cortaban la luz porque con lo que yo ganaba no me alcanzaba ni para pagar un alquiler. A todos los presidentes de las entidades, a todos, hagan justicia porque ustedes están al frente de una entidad donde nosotros ponemos la cara, donde nosotros sangramos, nos matamos acá arriba. Hay gente que muere en el ring, como yo estoy dispuesta a morir. Y ustedes se llenan los bolsillos a costilla nuestra. ¡Basta! Queremos igualdad, somos seres humanos, somos personas. No sean tan irrespetuosos y estafadores. Y denos la libertad, porque esto es libertad. La igualdad es libertad. Lamentablemente Alejandra nunca se sintió reconocida por sus compañeras, pero sí por la gente. Se dedicaba a dar charlas motivacionales y siempre daba el mismo mensaje: que la vida es una pelea, que los golpes de la vida duelen mucho más que los golpes arriba del ring. Y ella definitivamente hablaba desde la experiencia, porque tuvo que pasar muchísimas dificultades para poder llegar a donde llegó. Y la verdad que hoy día es triste, porque ¿cuántos títulos tenía? 6. ¿Cuántos gobiernos pasaron en ese tiempo que ella los ganó? Varios, Y sin embargo nunca nadie la llamó para decirle: te felicito, sos un ejemplo. ¿Sabes quién la reconoció en ese tiempo? La Federación de Récord Guinness en Londres, quien le otorgó el récord en 2015 por ser la única mujer en ganar 4 títulos mundiales en diferentes divisiones. También fue invitada a la ciudad para recibir el reconocimiento, pero por razones económicas no pudo asistir. Alejandra, la locomotora Oliveras, no solo peleaba dentro del ring, también dio batalla afuera por algo mucho más grande que los títulos: el reconocimiento, la dignidad y el futuro de otras
otras mujeres boxeadoras. Después de retirarse, Alejandra no se quedó tranquila en su casa contando cinturones. Siguió entrenando, pero también se dedicó a ayudar a otras personas a superarse. Abrió su propio gimnasio en Santa Fe, donde entrenaba de forma gratuita a chicos de barrios humildes, mujeres que fueron víctimas de violencia, personas con adicciones y hasta personas con discapacidad. Yo les enseño a pelear, pero no para que se agarren a las trompadas. Yo les enseño a pelearle a la vida, a levantarse, a no rendirse. Muchos de sus alumnos la consideraban una guía emocional. Ella no solamente enseñaba boxeo, enseñaba autoestima, fuerza interior y coraje. Ya retirada y con 6 títulos en la espalda, supo tener 2 gimnasios en Santa Fe. En uno de ellos trabajaban sus 2 hijos y el otro era gratis, con el fin de que los chicos que no podían pagarlo puedan aprender a boxear y no estén todo ese tiempo en la calle. Sin embargo, este último gimnasio, el que era gratis, tenía una regla inexorable. Todos los jóvenes que fueran tenían que presentar su libreta escolar para poder constatar que estaban estudiando. En el camino recibió miles de golpes, pero superó todas las adversidades que la vida le puso para llegar a ser la consagradísima boxeadora que fue. Después de todo lo que vivió, su pelea más fuerte se presentó la noche del 14 de julio del 2025, una pelea contra ella misma que lamentablemente no pudo ganar. Un ACV isquémico, una cirugía de emergencia y varios días de fuerza en silencio. El 28 de julio se apagó su luz tras una embolia pulmonar masiva y un paro cardiorrespiratorio que ya no hubo forma de revertir. Pero no se apagó su voz, ni su mensaje, ni su fuerza. Hoy, mientras muchos la despiden y lloran su partida, su mensaje de vida sigue. Su historia sigue rodando. Y por eso quiero cerrar este video no con lágrimas, sino con respeto, con admiración y con esperanza. Yo no conocía a la locomotora, pero creo que todo aquel que en algún momento vio sus videos en redes sociales muchas veces se habrá sentido motivado con sus mensajes. Cómo te retaba diciéndote que eras un pelotudo o una pelotuda por quedarte en la cama hasta tarde y no salir a vivir la vida. La veías y la escuchabas y te daban ganas, no sé, de salir a correr a las 5 de la mañana para que se sintiera orgulloso de vos y no me vas a decir que no. Además de las risas que en algún momento te habrá sacado porque esta mujer tenía cada ocurrencia, hablaba sin asco, sin miedo al éxito. Y ya fueras hombre o mujer nos mostraba que todos somos iguales. Si bien su lucha se basó en hacer ver que la mujer es y puede ser igual de fuerte que el hombre si se lo propone, hacía que cualquier persona que estuviera desmotivada o sin objetivos en la vida tuviera ganas de levantarse y pelear por sus sueños. Yo no sé ustedes, pero la verdad es que a mí me deja una enseñanza enorme, que no necesitas privilegios para poder lograr grandes cosas, que no necesitas la aprobación de nadie para poder lograr tus objetivos, que podés venir de abajo o de lo más bajo y aún así dejar huella, y eso para mí ya la convertía en una campeona. Quizás con este video no puedo hacer mucho, pero quería recordar de alguna manera a la locomotora. Gracias, locomotora, por las peleas arriba del ring y por las más importantes, las de afuera. Que descanses en paz y que tu voz nos siga empujando como siempre hiciste, a no rendirnos nunca.